de noticias y a sus correos, también por nuestro grupo de Skype del curso. Para quienes no se han unido al grupo de Skype, los invito a que se unan en estas 2 tareas que nos quedan. Allí pues siempre les estoy compartiendo información relevante para el desarrollo de las actividades. Bueno, ya iniciamos grabación. A continuación voy a compartirles la presentación. Por favor, me confirman entonces si la están viendo en este momento. Buen día para todos, sí, profe. No, la estamos viéndola a usted. No la Ok, presenta. permítame un segundo, reviso. Ok. Listo, ahora sí, por favor, ¿me confirman? Sí, señora, ya se está viendo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hemos venido trabajando, que se inició el abordaje práctico en la tarea anterior, y es la evaluación e intervención psicosocial en la organización. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que se trata el riesgo psicosocial, la carga mental, y a continuación, pues vamos a ampliar lo relacionado con la calidad de vida en el trabajo, que precisamente pues es el tema de esta tarea número 4, y es que con los elementos que recopilaron en la sesión anterior, pues logren hacer una propuesta pues que tenga un argumento teórico y metodológico para la empresa. Bien, entonces, bueno, cuando hablamos de riesgo psicosocial es importante tener en cuenta la normatividad vigente. En la resolución 2646 de 2008 se establecían todas las disposiciones para nuestro país y las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en la prevención del riesgo psicosocial. Entonces, en esta resolución nos mencionaban pues la importancia de hacer una identificación, evaluación, la prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a esos factores de riesgo psicosocial en cualquier espacio de trabajo. Y adicionalmente, pues allí se menciona que se debe realizar un estudio y una determinación de origen de las patologías que presuntamente están relacionadas con un origen de estrés ocupacional. Esto es muy importante porque no solo se establece el origen de enfermedades o incluso pues de mortalidad a raíz de situaciones relacionadas con el trabajo por factores físicos o factores observables, sino que se empieza a hablar ya de estrés ocupacional y las patologías que puede causar. ¿Bien? Entonces, en estos factores psicosociales veíamos que hay de 3 tipos. Uno, los que tienen que ver con aspectos intralaborales, que son todos aquellos que están relacionados con el lugar de trabajo y el marco o la organización del trabajo como tal. Son todos los que pueden estar ocasionados por las funciones, tareas o actividades que desarrolla el trabajador. Entonces, allí es importante tener en cuenta, y más en el modelo que estamos actualmente, en el que ya no solo el trabajo se realiza en un espacio físico determinado por la organización, sino que pues prácticamente hay muchos trabajos que ya se pueden realizar desde cualquier lugar del mundo y la persona en modalidad de trabajo en casa, en modalidad de trabajo remoto, trabajo híbrido, pues puede estar desarrollando sus funciones. Otros aspectos importantes son los extralaborales. Entonces, en los factores extralaborales estamos hablando pues de todas aquellas condiciones que se encuentran por fuera de la organización, pero que pueden afectar directamente al trabajador y sus condiciones de salud. Y por otro lado están las condiciones individuales, que ya hacen referencia a esas características propias del trabajador, tales como pues preexistencias en enfermedades, condiciones de vivienda como tal, condiciones de transporte, que también lo veíamos en nuestra sesión anterior. Entonces, esa interrelación de estos 3 aspectos o 3 tipos de factores son los que van a generar unas determinadas condiciones en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y por ende, pues también va a afectar su desempeño. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no se puede aislar alguno de estos factores
sin tener en cuenta el contexto del que proviene el trabajador y sus condiciones particulares. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Le agradezco que por favor lo pueda cerrar. Perfecto, gracias. Entonces, en este trabajo que ustedes venían desarrollando en la empresa, pues la idea era que pudieran también identificar cuáles son esos factores que pueden haber de riesgo, que factores de riesgo pues hace alusión a los factores que de una u otra manera pueden causar un perjuicio para la salud y el bienestar del trabajador, y factores protectores que son aquellos que favorecen esas condiciones de salud y de bienestar. ¿Cuál es la idea de poder identificar estos factores en el contexto organizacional? Establecer, por un lado, acciones relacionadas con la promoción de la salud, que ya vamos a ver este concepto en detalle, y por otro lado, de prevenir la enfermedad en la población trabajadora de la organización. Entonces aquí quise traerles una definición de la Organización Mundial de la Salud, porque pues este concepto de la salud, como ustedes saben, se ha venido ampliando. Anteriormente la salud estaba determinada para un contexto mucho más visto desde la parte física y de lo observable, pues ahora se tiene un concepto de la salud como esa condición biopsicosocial donde se involucran no solo el adecuado funcionamiento biológico como tal de la persona, sino también su estabilidad psicológica y unas condiciones adecuadas en el medio social al cual pertenece. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para abordar cualquier plan de promoción de salud, pues se deben tener en cuenta, uno, que las poblaciones tienen diferentes necesidades, no son las mismas para todo tipo de población. Dos, que debe ir orientado hacia el fomento de las capacidades de esas personas y sus fortalezas, que debe conducir a empoderar esa población, que la promoción de la salud debe ser participativa, intersectorial, que debe ser sensible al contexto, debe reconocer cuáles son todas las variables de ese sistema en el cual se encuentra esa comunidad, esa organización, para definir las acciones que va a desarrollar y que operan múltiples niveles. Perdón. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que las comunidades, las organizaciones y las instituciones deben trabajar conjuntamente, de manera articulada, para crear condiciones y entornos que aseguren la salud y el bienestar de las personas. Es así que las empresas y las organizaciones tienen un papel fundamental, y con lo que también hemos visto ya en sesiones anteriores en cuanto a esa responsabilidad social empresarial, que ya no únicamente las empresas trabajan para crear enriquecimiento en diferentes sentidos por productos, servicios, prestación de servicios que mejoran las condiciones de vida de comunidades y demás, sino que tienen un papel fundamental en generar salud para las personas que trabajan con ellas, pero también los actores sobre los que influyen directa o indirectamente. Entonces, digamos, en este orden de ideas nos dice el mandato actual de promoción de la salud para la región de las Américas, que fue definido como estrategia y plan de acción sobre promoción de la salud en el plan 2019-2030, aprobada por el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud, que se deben enfocar 4 líneas estratégicas. Aquí quise solo mencionar una, que es la que tiene que ver directamente con la parte de la salud en las organizaciones. Y es que estamos llamados a fortalecer los entornos saludables. Entonces, ¿qué es un entorno saludable? Un entorno saludable es donde se hace, digamos, todo un proceso de promoción de salud, donde se van a generar cambios para que existan condiciones de salud y bienestar para las personas que allí se encuentran. Entonces, las personas pues operan en diferentes contextos donde las personas se encuentran desarrollando actividades diarias, y se deben tener en cuenta tanto los factores sociales, económicos, ambientales, organizacionales y personales que interactúan. Entonces es así como las escuelas, las universidades, las viviendas, los lugares de trabajo y demás espacios donde las personas comparten su cotidianidad, pues la Organización Mundial de la Salud nos indica que son entornos clave para ganar salud a lo largo de todo el curso de la vida.
Y esta definición me parece muy importante que la tengamos en cuenta porque no solo las organizaciones o las empresas están llamadas a brindar unas condiciones donde se mantenga la salud, sino como lo dice acá, a ganar salud, a mejorar las condiciones de salud y de bienestar de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros intervenimos como psicólogos en este aspecto, tenemos que tener esta meta en mente, que no solo la idea es que todas las políticas que genere la organización deben estar a favor de las condiciones de salud de las personas, sino que incluso deben ir un paso más allá, procurando mejorar esas condiciones para las personas y sus entornos. Bien, entonces acá la Organización Mundial de la Salud, pues como lo veíamos también en el ciclo PHBA, que es el que se plantea desde la parte de los sistemas de gestión y gestión de calidad, pues nos dice que debe moverse en un ciclo constante las organizaciones para poder eh, promocionar adecuadamente la salud de sus trabajadores. Deben obviamente hacer un proceso de evaluación donde se identifiquen pues todos estos factores protectores, factores de riesgo. Deben priorizar cuáles son esos factores sobre los cuales van a diseñar su plan de intervención, hacer el plan con el cual van a desarrollar, pues la sugerencia siempre es que sea de manera anual para desarrollar todo ese plan que van a tener dentro de la organización, poner en ejecución ese plan, que es el hacer, luego reevaluar si el plan cumplió con las metas, los indicadores, los objetivos que tenía planteados en temas de salud y bienestar dentro de la organización, implementar opciones de mejora para que uno, si se cumplieron pues esas metas e indicadores, colocar unas metas o unos estándares, por un lado más altos o otras metas que de pronto no se habían tenido en cuenta. Y dos aspectos muy importantes que nos menciona acá la Organización Mundial de la Salud, y es que la organización debe movilizar a todas las personas que se encuentran en su interior y con las cuales tiene relación para que se involucre en este proceso y debe reunir o convocar a esos diferentes actores, que también lo veíamos en sesiones anteriores. Entonces, la Organización Mundial de la Salud con esta propuesta pues nos dice que no solo hay que reconocer ese ambiente físico como tal del trabajo y a las personas que desarrollan esas funciones determinadas, sino hay que reconocer también ese entorno psicosocial del trabajo y y todos esos aspectos que pueden afectar las condiciones de salud del trabajador. ¿No? Y por último, también nos menciona que es importante involucrar a la empresa con la comunidad, porque la empresa no puede ser ajena a la comunidad a la cual pertenece. ¿Sí? La comunidad influye en las condiciones de la empresa, influye no solo, digamos, en que la empresa sea rentable, no sea rentable, sea sostenible o no sea sostenible, lo que suceda o no con esa comunidad a la cual pertenece a la empresa, sino que a la vez la empresa también influye sobre la comunidad. Entonces, en ese sentido, las políticas de la empresa deben fomentar unas condiciones de bienestar para sus trabajadores y su entorno. Bien. Ahora, pasemos a hablar un poquito de prevención de la enfermedad. Sí, la prevención de la enfermedad, y es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de promoción, estamos hablando que se va a trabajar con una población sana. Y acá quiero mencionar como sana un poco entre comillas, porque pues recordemos que el tema de salud está ligado a la parte de normalidad y que la normalidad pues es un concepto que cada vez se ha venido más reevaluando en la medida en que lo normal no necesariamente implica, pero diga la promoción, lo que implica es trabajar con aquellas personas que no se ha identificado una patología como tal, definidas las patologías que existen pues en los manuales y en los códigos establecidos en cada país. Mientras que la prevención sí está orientada a personas que tienen un riesgo de enfermar o ya tienen una condición de enfermedad. ¿Qué personas pueden ser estas? Personas que, por ejemplo, tienen sobrepeso, pues que tienen una mayor posibilidad de desarrollar altos niveles de triglicéridos, altos niveles de colesterol, personas, por ejemplo, que han perdido un familiar cercano en el último año o han sufrido una pérdida importante como la quiebra de un negocio o vienen de un proceso de separación, que eso puede afectar su salud mental.
Entonces, con estas personas ya se hace como tal un programa de prevención dentro de la organización. ¿Bien? Entonces, la prevención de la enfermedad se basa en todas las medidas que debe generar la empresa, no solo para prevenir una patología como tal, sino también para reducir esos factores de riesgo que pueden contribuir a que la enfermedad avance, se intensifique y también a mitigar sus posibles consecuencias. Entonces, como se lo mencionaba anteriormente, si en la organización se identifica que hay una persona que en el último año sufrió un proceso de separación y se le ha visto que esto ha afectado, digamos, su desempeño en el desarrollo de sus funciones, la idea es que la empresa debe propiciar unas condiciones para que las consecuencias que está teniendo en su salud mental y obviamente en su desempeño, pues sean menores, tengan menor impacto. Entonces, esto es importante que nosotros lo planteemos cuando estamos haciendo un programa de promoción de la enfermedad. Hay 3 niveles de prevención que se reconocen normalmente. Uno es la prevención primaria, que está orientada a actuar antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, en un ejemplo sencillo, es que la persona que tiene un alto nivel de sobrepeso, pero todavía no tiene manifestación de colesterol alto, no tiene manifestación de triglicéridos altos, sería importante pues que estuviera en un programa de nutrición que lo ayudara a orientar su alimentación de manera que no vaya a tener este tipo de problemas. Cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos de intervenir en una fase presintomática. Es cuando la persona está dando algunas muestras que hay una situación determinada que está afectando su bienestar, sus condiciones de salud. Y finalmente, cuando hablamos de prevención terciaria, estamos hablando ya de intervenir cuando el individuo ya está enfermo, ya sea por una situación que le está afectando su parte biológica o su parte psicoemocional y social. Bien. Entonces, aquí es importante recordar que pues dentro de la evaluación de los efectos de los factores psicosociales, las organizaciones y los empleadores deben estar de manera periódica actualizando la información sobre las condiciones de salud de los trabajadores, la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, las estadísticas de morbilidad y mortalidad que se producen en la empresa, ya sea por accidente de trabajo, por enfermedad profesional o por enfermedad común. También debe haber un registro y un seguimiento de los niveles de ausentismo, de rotación de personal y de rendimiento laboral. Esta evaluación pues da una información muy relevante para que se puedan desarrollar esos programas y acciones de promoción y prevención dentro de la compañía. Poder determinar, por ejemplo, cuál es la causa principal. Recordemos que algo importante es priorizar en la información que se logra recopilar cuál es la causa principal de rotación de personal. Puede que la causa principal sea que los turnos son demasiado extensos. Entonces, los trabajadores en ese proceso determinado se cansan por la extensión que tienen los turnos y normalmente pues se tiene una rotación alta. Obviamente, pues ya identificada esa situación, pues se debe actuar directamente sobre la extensión de los turnos. Esa es la idea de poder recopilar esta información. Veamos también en sesiones anteriores la importancia de reconocer cuando nosotros estamos haciendo un plan de promoción y prevención para la organización, cuáles son como las exigencias del mundo actual y que ese plan de promoción y prevención las contemple y busque pues una manera de articular esas necesidades que existen para la organización y para las personas con esas condiciones de calidad de vida dentro de la organización. Recordemos un poco que pues a las personas y a los diferentes perfiles se les exige pues que respondan a las condiciones y necesidades de trabajo de la empresa, que tengan unas capacidades, destrezas, habilidades determinadas. Una de las habilidades o competencias más valoradas actualmente son la creatividad y la innovación. Y por otro lado, las organizaciones se les exige, digamos, en el mercado laboral, pues que respondan a las presiones de tiempo. Cada vez se requiere, digamos, mayor o prontitud de oportunidad para dar respuestas a las necesidades cambiantes del entorno, que cumplan las metas que se han planteado, que cumplan con los niveles de producción y calidad de producción
ya sea pues en artículos como tal o en la prestación del servicio, que tengan un bajo nivel de rotación. Les solicitan esfuerzos excesivos, no solo digamos en la parte financiera, económica, sino incluso a nivel reputacional, que logren, digamos, hacer muchas cosas para mantener con las condiciones cambiantes que tenemos en el mundo actual. Y pues también se les exige tener una reputación adecuada, una percepción pues adecuada por parte del entorno en el cual se encuentra. ¿Mm? Veíamos también que pues el panorama no es alentador en temas de salud. Y aquí quiero recordarles que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el 2020 nos decía que Colombia es el tercer país con el porcentaje más alto de personas que trabajan de manera remunerada muchas horas. El primero es México con el 27%, seguido por Turquía con cerca del 25% y Colombia con casi el 24% de sus empleados trabajan, digamos, en estas condiciones. Y allí la Organización Mundial de la Salud nos hace una advertencia muy importante y es que la pandemia ha acelerado la tendencia hacia un aumento de las horas de trabajo y que se ha logrado identificar también que cuando hay un exceso de trabajo, actualmente pues de hecho se disminuyó acá en Colombia, antes teníamos 48 horas, ahora estamos por 42 horas semanales, pero personas que trabajan 55 horas o más, que es relativamente frecuente encontrarlo, esa cantidad de horas a la semana, pues se ha asociado con un 35% más de riesgo de accidente cerebrovascular y un 17% más de probabilidad de morir por una enfermedad cardíaca. Entonces, las cifras son complejas, no son, digamos, muy alentadoras y es allí donde tenemos nosotros, como esos responsables desde la psicología organizacional, de articular las necesidades de la organización con esa organización que tiene que ser sostenible y que debe tener unas condiciones de reputación adecuadas con la salud física, mental y social de los trabajadores, ¿sí? En un marco pues de responsabilidad social y legal. Entonces, identificamos que toda esta serie, digamos, de factores en los que viven las organizaciones, en los que viven las personas, generan una serie de efectos multidimensionales, ¿sí? Que no solo lo afectan a él trabajador y el cumplimiento de sus funciones, sino que también afecta sus relaciones en los diferentes espacios y contextos en los cuales se encuentra. Entonces, ¿cuáles son como esos primeros síntomas que se pueden identificar o que podemos observar cuando algo está sucediendo en una organización? Y es las manifestaciones de cansancio o agotamiento emocional, que si pasan a un nivel más complejo, ya tienen que ver con despersonalización de los sentimientos, cuando las personas sienten impotencia, desesperanza personal respecto a la situación, la sensación de agotamiento no las abandona y pues ello puede llevar a reacciones de depresión o hostilidad y puede llegar incluso a una tercera etapa de abandono de la realización personal. Y aquí es muy importante hablar un poco de la pirámide de necesidades de Maslow. Recordemos que Abraham Maslow nos decía, y que es un concepto muy aplicado en las organizaciones desde el enfoque de la psicología humanista, y es que las personas tenemos diferentes tipos de necesidades, empezando por nuestras necesidades fisiológicas o biológicas que responden a mantenernos vivos y en unas condiciones estables, hasta las necesidades superiores que tienen que ver con la autorrealización. ¿Qué sucede cuando el entorno en el cual se encuentra la persona no es el entorno más adecuado? Es un entorno que constantemente, digamos, está aportando factores, está aportando situaciones en los que la persona empieza a perder no solo el control sobre las condiciones que tiene, sino que va empobreciendo su capacidad de respuesta, su propio autoconcepto, hasta llegar a perder ese nivel de esa necesidad superior que tenemos todos los seres humanos, y es de sentirnos autorrealizados, de sentirnos que ese propósito de vida que nosotros nos hemos planteado se puede cumplir. Entonces, en la medida en que
tengamos en cuenta la importancia de la autorrealización personal, pues eso va a favorecer que los planes que nosotros construyamos pues estén enfocados en ello. La promoción en salud debe ir de la mano al favorecimiento de la autorrealización de los trabajadores en sus labores y dentro de sus actividades. ¿Bien? Veamos también pues que toda esta parte de las afectaciones pues no solo va a afectar digamos los diferentes sistemas y normalmente pues los primeros que son afectados es el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino, sino que también pues va a afectar la salud mental y la estabilidad emocional de los trabajadores, ¿sí? Con pues diversidad de efectos colaterales. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sería lo más adecuado? Uno, pues es muy importante tener en cuenta que los planes de promoción y de prevención que se realicen para cualquier organización deben, uno, observar la organización a la cual va dirigido, las necesidades específicas que tiene la organización, cómo está distribuida o diseñada, digamos, más bien esa organización y cuáles son como todos esos aspectos que la sustentan. Debe contemplar, obviamente, lo que tiene que ver con el ambiente en el cual se realizan esas tareas y funciones que tienen los diferentes trabajadores. De aquí vuelvo y les recuerdo, es muy importante tener en cuenta que ya el ambiente no hace referencia únicamente al lugar de trabajo como tal, porque pues hay muchos trabajadores en esas condiciones de trabajo híbrido, trabajo remoto, en fin, hay que tener en cuenta cuáles son las tareas que desarrollan y los equipos o herramientas que tienen para desarrollar esas actividades y obviamente pues hay que tener en cuenta cada una de las condiciones psicobiológicas, emocionales y sociales que tiene el trabajador. Las soluciones deben contemplar de manera integral todo ello, o sea, puede que la organización tenga una estructura adecuada, las tareas se encuentren bien distribuidas, el ambiente en términos generales sea pues que cumpla con las condiciones básicas, que el trabajador en términos generales tenga unas condiciones em, integrales adecuadas, pero por ejemplo, si en su puesto de trabajo la silla que tiene no corresponde con las condiciones del trabajo que tiene que hacer y permanentemente esto le está originando un dolor de columna que poco a poco va a ir desencadenando en una ciática, por ejemplo, pues obviamente no estaríamos teniendo en cuenta todos los niveles en los que hay que intervenir. Entonces, por ello es muy importante que esas soluciones que nosotros proponemos articulen todos los aspectos que pueden afectar las condiciones adecuadas. Una de las contribuciones más grandes que se puede realizar desde la psicología organizacional para la parte de salud y bienestar en el trabajo, lo veíamos en la sesión anterior, es el proceso de selección. Vamos a ver, pues, en otro encuentro, una sesión completa de lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento y selección de personal, porque es la entrada del colaborador, del trabajador, de ese actor tan importante a la organización. Y es, pues, en gran medida gestión humana a quien le corresponde hacer ese proceso de evaluación para reconocer si va a producirse una articulación exitosa o no exitosa entre el trabajador y todas sus condiciones biológicas, psicológicas, emocionales, sociales, en fin, todo lo que hemos hablado, y la organización con toda su cultura, sus climas, sus tareas, su visión, su misión y demás. ¿Sí? Es lograr un proceso de selección efectivo implica ello, lograr predecir que hemos hecho una evaluación tan clara y tan exhaustiva de esa persona que va a ingresar a la organización, que podemos predecir que se van a articular de manera exitosa para ambos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no solo contribuye, por un lado, a que la persona logre crecer dentro de la organización y puede ser no solo, digamos, a nivel de crecimiento en una carrera administrativa, en un plan de carrera o demás, sino que la persona se sienta bien y desarrolle su potencialidad como tal.
y por otro, pues que se cumplan los objetivos de la organización. Esto es un aporte como tal para la sociedad, para la comunidad, que las personas se encuentren en el lugar indicado de acuerdo a sus potencialidades y talentos. Otro aspecto importante dentro de las soluciones es que se cuenten o la organización facilite desde su disposición los recursos necesarios para que todos estos aspectos que deben estar funcionando dentro de la organización pues se den, ¿sí? Por eso dentro de la política de calidad es importante que desde la gerencia o desde la junta directiva quede la voluntad como tal de facilitar todos los recursos que se requieren para que las condiciones se den de manera adecuada. Este también es un aspecto pues muy importante que se debe tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo el diseño de un plan de promoción y prevención. Otro aspecto fundamental pues es el desarrollar las competencias de cada uno de los trabajadores de acuerdo a las condiciones de su trabajo, reducir o aumentar la carga de acuerdo con las capacidades que tiene la persona. Acá hablamos de tanto de carga mental que puede llegar a tener como la carga laboral, que no implica necesariamente lo mismo como lo veíamos en la sesión anterior. Y reorganizar el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo se ha convertido en una aspecto fundamental dentro de las organizaciones y como lo veíamos anteriormente, porque con las altas demandas que hay en el mercado laboral, la crisis económica relacionada con la pandemia, todas las dificultades, digamos, a nivel mundial que se están viviendo, pues cada vez se requiere mayor productividad a un bajo costo. Y muchas veces eso implica pues que los trabajadores tengan unas cargas laborales mucho más altas de las que han venido teniendo y no por ello, pues una mejor remuneración. Y a pesar de que tuvieran una mejor remuneración, esas altas cargas laborales no dejan de generar unas consecuencias. Entonces, siempre es importante revisar la distribución del trabajo y el tiempo, pues, que les lleva a las personas que están involucradas con la organización. Las jornadas, la duración, la flexibilidad, la posibilidad de desarrollar su trabajo de manera remota, la flexibilidad para poder tener cierta autonomía sobre el manejo de su tiempo y poder pues asistir, digamos, a cubrir necesidades personales y demás. Bien. Entonces, pues como les mencionaba, digamos que todas estas soluciones están en el marco de una serie de normas y de leyes. Lo que buscan las leyes que nos rigen actualmente en términos de seguridad y salud en el trabajo es que se logre mejorar las condiciones de salud y bienestar de las personas dentro de las empresas, ¿sí? Y pues ellas hacen alusión a todas las obligaciones que tiene el empleador como tal y el empleado también, porque hay que reconocer que no solo el empleador tiene una serie de obligaciones, sino que el empleado es responsable de su propio bienestar, desde reportar un incidente que se pudo haber presentado en el área de trabajo hasta desarrollar todas, digamos, en las acciones que se han definido para que sus condiciones sean las mejores. Entonces eso, a pesar de que a veces no pareciera así, es parte importante de hacer esa sensibilización desde gestión humana con los trabajadores y es también su responsabilidad en generar unas condiciones adecuadas de calidad de vida dentro de la organización. ¿Sí? Un ejemplo sencillo, si yo, por ejemplo, hoy vine a desarrollar acá esta conferencia y me conecto mi equipo en este salón en el cual estoy, y al conectarlo me doy cuenta que está haciendo corto uno de los enchufes, pero no digo nada, no reporto nada, porque pues no me pasó nada a mí. Puede que el siguiente docente que venga acá a generar una conferencia en la tarde, pues sí se vea afectado, o sea, en el peor de los casos, pues que eh, la toma se estalle, le produzca un daño físico, le pase corriente. Entonces también sensibilizar al trabajador sobre la responsabilidad que tiene en cada uno de los aspectos que implican las condiciones adecuadas de salud en el trabajo. Como lo veíamos acá, pues este sistema de seguridad y salud en el trabajo está en el marco de siempre el planear, hacer, el verificar y el actuar. Entonces ahora vamos a hablar un poco
de la calidad de vida en el trabajo. ¿Cómo se define actualmente la calidad de vida en el trabajo? Aquí traje pues una de las definiciones que nos plantea Chiavenato, que pues ustedes lo han visto, es uno de los autores más reconocidos en lo que tiene que ver con enfoque de psicología organizacional en nuestra historia reciente. En su libro de 2020 él nos indica que la calidad de vida en el trabajo es el conjunto de acciones de una empresa que incluye desde el diagnóstico hasta la implantación de mejoras e innovaciones en la parte administrativa, tecnológica, estructural, dentro y fuera del ambiente de trabajo. ¿Para qué? Estas innovaciones y mejoras la empresa las hace con la intención de propiciar condiciones plenas para el desarrollo humano mientras desempeña el trabajo. Entonces aquí hay varios elementos importantes. Uno, y es como lo veíamos desde la norma, la organización está en la obligación de hacer desde ese proceso de diagnóstico y evaluación de todos esos factores de riesgo psicosocial a los que se puede estar expuesto el trabajador, hasta la generación de los planes para hacer todo ese proceso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero ¿cuál es la intención más allá de mantener esas condiciones de salud? Es propiciar condiciones plenas para el desarrollo humano. Entonces, les recuerdo que a eso debe enfocarse el trabajo desde la parte de psicología en gestión humana, y es que se promueva el desarrollo humano de la persona en la organización y no solo mantenga unas condiciones adecuadas. ¿Sí? Digamos que hay diversidad de conceptos en todo lo que tiene que ver la calidad de vida en el trabajo, pero pues dentro de los aspectos importantes a tener en cuenta se considera que necesariamente la calidad de vida en el trabajo debe incluir, primero, trabajo que valga la pena desempeñar. La tarea para quien la realiza debe tener un sentido. Esto es fundamental. Si la persona no encuentra sentido a lo que está haciendo, le va a generar malestar, malestar emocional, malestar psicológico, porque recuerden que todos tenemos una orientación por la autorrealización, por tener un propósito. Y si las actividades que nosotros nos realizamos, imagínense, alrededor de 8 horas diarias durante 5 o 6 días a la semana, en las cuales uno realiza una actividad a la cual no le encuentra sentido, pues obviamente afecta las condiciones de estabilidad psicoafectiva de cualquier persona. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y que las necesidades son diferentes. Puede que para una persona esa actividad que realiza no tenga sentido, pero para otras sí. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ese proceso de selección de personal, pues se debe identificar cuál es digamos, el sentido, el propósito de la persona en su trabajo, a qué metas tiene. Un segundo aspecto de la calidad de vida en el trabajo son las condiciones de trabajo seguras. Obviamente, pues la persona debe observar, debe percibir que las condiciones en las cuales está realizando su trabajo garantizan esa condición de seguridad, tanto a nivel físico como a nivel psicoemocional, que no va a sucederle nada que afecte esas condiciones. Yo tuve un caso, anteriormente pues tuve la oportunidad de trabajar con una ARL y tuve un caso muy complejo de una persona, era la jefe de una oficina y llegaron allí unas personas en un proceso de manifestación. Bueno, se encadenaron inicialmente a la puerta, ya la situación era bastante tensionante, duraron en ese proceso como la primera semana y la semana siguiente un incidente bastante grave, y es que algunas de esas personas que estaban protestando y se habían encadenado a la puerta, rociaron con gasolina, entraron y alcanzaron a rociar con gasolina, pues las oficinas de este lugar. A la gerente le dio una crisis emocional terrible, terrible, porque pues ella perdió ese sentido de seguridad que tenía en su lugar de trabajo, y pues estuvo incapacitada bastante tiempo porque pues cayó en una crisis bastante compleja. Entonces es importante para nosotros como seres humanos, y volviendo a la pirámide de esas necesidades de Maslow,
que nosotros tenemos seguridad en el lugar en el cual estamos, que estamos en condiciones adecuadas. Y puede ir desde ejemplos muy sencillos, y es que si estamos en un lugar de trabajo donde si llueve muy fuerte, se entra el agua porque hay goteras, ya eso genera un disconfort, ¿sí? Y esa percepción de que las condiciones, falta seguridad, afecta las condiciones de trabajo de las personas, así como tal no implique un riesgo directo a su vida o a su salud como tal. Bien. Otro aspecto importante a tener en cuenta en esas condiciones de calidad de vida en el trabajo es la remuneración justa y adecuada. Acá hay dos aspectos que son diferentes y que debemos tener en cuenta. Uno, la remuneración justa, y es que la remuneración no obedece a condiciones de discriminación, a condiciones de favoritismos, a condiciones particulares, ¿sí? Desafortunadamente en nuestro contexto colombiano, pues nosotros vivimos en muchas organizaciones en las que se percibe que la remuneración o la retribución que tiene la persona no obedece directamente al trabajo que presta, a su formación, a su experiencia, a su desempeño, sino porque tiene alguna condición en particular, más de otro tipo y no por su mérito propio, que hace que tenga una remuneración superior a otra persona que tiene las condiciones apropiadas para desarrollar ese trabajo. Entonces, esa remuneración debe ser percibida como justa por parte del trabajador de las funciones que está realizando. Y dos, debe ser adecuada. Adecuada es que según el mercado laboral se le está pagando lo que corresponde a la formación, a la experiencia, a las competencias y a las habilidades para esa persona. Dos, vamos en la cuarta, seguridad de empleo. Este es un mundo absolutamente cambiante y de pronto esta ha sido una de las más difíciles condiciones de sostener, y es la seguridad de empleo, esa estabilidad que pues antes existía en las organizaciones y que ahora difícilmente existe. No obstante, es importante pues que el trabajador se identifique como un elemento o un talento, más bien, importante para la organización, y que en la medida en que la organización tenga ese desarrollo sostenible, pues él va a tener seguridad en su empleo, cumpliendo obviamente pues con todas las políticas, directrices y desempeño que debe cumplir como tal. Eso es importante, que el trabajador tenga ese nivel de seguridad. No va a ser 100% porque pues las organizaciones cambian, el entorno cambia y hay que adaptarse a las diferentes situaciones que se presentan, pero que en unas condiciones, digamos, de estabilidad existe esa fuente de trabajo para él. Otro aspecto importante dentro de la calidad de vida en el trabajo es la supervisión competente. Yo creo que todos tenemos por lo menos un caso o lo hemos incluso vivido personalmente, y es que hemos tenido un líder, un jefe que no cuenta con esas condiciones que uno consideraría que debería tener ese líder. Sí, lo que normalmente se dice en nuestro, digamos, parte coloquial, y es que pues, alguien que sabe menos que yo, ¿sí? Porque no es una persona como con los conocimientos o la experiencia o incluso la actitud para juzgar el trabajo que realiza un empleado. Entonces, cuando el empleado siente que la supervisión la está realizando una persona que no cumple con una o con varias de estas características, genera frustración, y obviamente pues la frustración afecta las condiciones de salud mental en el desarrollo del trabajo. Entonces, las personas que están en esos cargos de liderazgo, que tienen un equipo a cargo, es importante que sean personas que cuenten con el conocimiento, que tengan la experiencia, que tengan el criterio y que además tengan las habilidades de comunicación asertiva para transmitir la realimentación que le brindan a los trabajadores, de manera que esa realimentación, que es el siguiente punto, sea constructiva y no destructiva. La realimentación para el ser humano es algo muy importante. El saber qué está haciendo bien, obviamente porque pues hace parte del reconocimiento de lo cual todos tenemos necesidad, pero también cuáles aspectos debe mejorar. Pero para manifestar esos aspectos que debe mejorar, pues se debe hacer de la manera adecuada, que la persona lo perciba efectivamente como una oportunidad de mejora, una
habilidad por desarrollar y no una crítica o incluso pues llegue a trascender en temas de acoso laboral cuando no se dice de la manera más adecuada los aspectos en los cuales debe cambiar una persona. Ayer, curiosamente, alguien me compartía pues que en la empresa donde trabaja es muy importante la imagen personal, porque es una empresa que se caracteriza por proyectar esa imagen en todas las actividades que realiza en una aerolínea. Y una de las supervisoras ayer pasó y le dijo, digamos, a una persona que se encontraba allí, pues que si no estaba interesada en mantener un aspecto adecuado, mejor no volviera. Entonces, si se dan cuenta, es una forma totalmente inadecuada de decirle a una persona aspectos que pudo haber sido, uno, pues no hacerlo ante las demás personas, dos, en un lenguaje mucho más constructivo, qué aspectos, digamos, de su presentación podía mejorar para poder evidenciar, digamos, esa imagen institucional que quiere la compañía. Entonces, esta realimentación tiene que ir de la mano con esas habilidades y competencias de comunicación asertiva por parte de esos supervisores. Otro aspecto importante de la calidad de vida en el trabajo son las oportunidades para el crecimiento intelectual y profesional. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, no es solo la posibilidad de ascender, obviamente es importante y es valioso que la persona sienta que el lugar donde se encuentra trabajando tiene la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas, de mejorar en general sus condiciones de estatus, de reconocimiento, porque para todos o la gran mayoría de las personas, pues esto es importante, sino también la oportunidad de crecer, de tener nuevos conocimientos, de tener nuevas experiencias. A veces la empresa como tal no tiene la oportunidad o ha llegado uno a un punto en el que ya no puede crecer más, tendría que ser parte de los dueños o de la junta directiva de la empresa, pero sí donde se dé a la persona la posibilidad de generar otras habilidades, de generar un conocimiento adicional, de realizar tareas que nunca había antes hecho y que eso le da la posibilidad también de ver sus capacidades de adaptación y demás. Eso es importante que se contemple en la calidad de vida en el trabajo. Otro aspecto que también debemos tener en cuenta es la posibilidad pues, de ascender y avanzar indudablemente, no solo ascender, digamos, en los niveles de jerarquía de la empresa, sino también la posibilidad de mejorar la remuneración que se tiene, que compense esas actividades que se están realizando adicionales o nuevas dentro de la compañía. Y finalmente, pues que exista ese clima social y justicia en unas condiciones excelentes, ¿sí? Que el trabajador sienta que dentro de la cultura organizacional, un principio importante es el de la justicia. Eso hace que el trabajador se sienta cómodo, que siente que va a ser digamos, juzgado, por decirlo de alguna manera, o juzgada las situaciones en las que se encuentra involucrado de una manera clara, transparente, y no por privilegios, por favoritismos o por verdades que no se manifiestan abiertamente, ¿sí? Y obviamente, pues que el clima social que se encuentre, pues sea un ambiente agradable de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas condiciones que se les solicita ahora generar a las empresas dentro del ambiente de trabajo y la calidad de vida en el trabajo, seguramente ustedes han empezado a escuchar algo que se denomina ahora más o que gestión humana, es como el departamento de la felicidad. ¿Sí? Porque pues ya no solo se habla de mejorar las condiciones de bienestar y de salud de las personas dentro de la organización, sino que realmente las personas sean felices en el trabajo, se sientan plenas, se sientan realizadas, se sientan con un propósito cuando van allí. Yo creo que han escuchado bastante de Google, que ha sido como uno de los pioneros en desarrollar cada vez más actividades para que las personas logren ese nivel de articulación y de felicidad en el lugar donde se encuentran. Entonces ellos han implementado, por ejemplo, tiempos de siesta en el trabajo para que la persona cuando quiera ir a hacer una siesta lo pueda hacer y han generado espacios para que lo puedan hacer, donde hay hamacas, donde hay colchonetas donde las personas pueden ir y tomar su siesta cómodamente, sin prejuicios, sin señalamientos, sino por el contrario, pues valorar
esa necesidad de descanso que tienen las personas. Entonces, digamos que es un momento coyuntural en las empresas en la que se le pasa de ver al trabajador como esa persona supeditada a ser netamente productiva y en favor de los objetivos estratégicos de la compañía, a ser un actor fundamental para la empresa, donde es importante que se sienta cómodo y que se sienta feliz. Obviamente, este nivel es diferente en las organizaciones. No se puede comparar Google con una microempresa de barrio, ¿sí? No se puede comparar lo que puede estar sucediendo en este momento en empresas situadas en Canadá con empresas situadas en un país como Colombia o empresas situadas en países de Sudáfrica. Nuestras culturas, nuestros contextos, nuestras necesidades, todas son muy diferentes, incluso en un mismo país, en una misma región hay diversidad, digamos, de enfoques respecto a lo que es el trabajador y sus condiciones dentro de la empresa. Pero sí hay un movimiento muy importante que se ha venido gestando en las últimas décadas y es la necesidad de que el trabajador esté bien en las condiciones que tiene dentro de la organización. Y siento yo que de alguna manera ninguna empresa es ajena a ello porque va desde ese detalle que a veces tienen esas pequeñas microempresas de favorecer, digamos, en diciembre los tiempos y los espacios de compartir, de hacer novenas, de dar, aunque sea una bonificación adicional o una pequeña ancheta, sí, pero buscar que el trabajador de alguna manera se sienta satisfecho con el lugar donde se encuentra realizando sus funciones. Y pues obviamente, digamos, ya desde la parte científica de conocimiento y de poder predecir lo que va a suceder con el trabajador y la organización, pues entramos los psicólogos a trabajar en ello. Y es poder realmente crear unas condiciones que más allá del detalle, de la actividad específica, logren impactar positivamente la calidad de vida en el trabajo. Entonces, aquí encontramos, digamos que ya como una postura teórica totalmente que nos propone Chavenato de esos factores y dimensiones del diagnóstico de la calidad de vida en el trabajo. Entonces, él nos habla de 5 factores de diferente orden para poder hacer ese diagnóstico de la calidad de vida en el trabajo. Entonces, los factores de primer orden hacen referencia a la actividad en sí, el poder identificar pues la identidad con el trabajo, que era lo que les mencionaba anteriormente, esa posibilidad de identificarse con las actividades que se realizan, la variedad de tareas que debe realizar el trabajador y recordemos que, por ejemplo, una altísima variedad de tareas puede ser desgastante y generar carga mental, pero también una escasa variedad pues puede generar monotonía y con ello pues una insatisfacción en el trabajador. Autonomía y responsabilidad que tiene el trabajador frente a las actividades con las que debe cumplir, la realimentación y evaluación que recibe del cumplimiento de las actividades y el desarrollo y la capacitación. Entonces estos son esos factores que Chavenato menciona como el primer orden. Ahora, hay otros factores que tienen que ver con el entorno inmediato y serían esos factores de segundo orden. ¿Cuáles son? El superior inmediato, pues que hablábamos de él anteriormente y cuáles son como esas competencias o cualidades importantes que debe tener. El cliente interno, que hace referencia a esas personas a las que yo como trabajador tengo que entregarle parte de mis productos, parte de mis servicios. Entonces, en un ejemplo de ello puede ser la persona de almacén, que es la persona responsable de custodiar, digamos, tener las existencias completas, tener el inventario adecuado, tener una organización de lo que se vence más pronto a lo que se vence después, a todos los otros trabajadores de la organización que deben ir a ese almacén para tener los productos necesarios para elaborar sus propios productos. Entonces, a eso hace referencia el cliente interno en un ejemplo sencillo. El proveedor interno, pues que es nuevamente con ese ejemplo, la persona que me suministra a mí los recursos, la información, lo que yo requiero para poder desarrollar mi trabajo y los subordinados, que pues obviamente son las personas que si yo tengo un equipo de trabajadores a cargo, pues están en ese equipo.
Los factores de tercer orden que nos menciona Chavenato son los que se refieren al entorno mediato, entonces al ambiente psicológico, si es un ambiente agradable, si es un ambiente hostil, si es un ambiente ambivalente, el ambiente físico, pues que también veamos que obedece a todas esas condiciones en las cuales yo tengo que desarrollar mi trabajo de iluminación, ruido, ambientación y demás. Las directrices de la empresa, compañeros y amigos que tengo dentro de la organización, la remuneración y las prestaciones que se reciben, las condiciones del trabajo como tal, la imagen de la empresa, y este es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta. No es, digamos, lo mismo trabajar para una empresa que tiene un reconocimiento positivo por el tipo de actividades que realiza, por el tipo de actividades mismas que le provee o los recursos, digamos, que le provee a los trabajadores, a una empresa que está teniendo, por ejemplo, conflictos porque ha sido intervenida por una superintendencia, ¿sí? Obviamente eso genera unas condiciones de bienestar psicológico diferente para las personas que hacen parte de esa empresa y los clientes externos de esa organización. Otro de los aspectos que nos menciona Chiavenato son los factores de cuarto orden, que son las percepciones de personas personales resultantes. Entonces, allí tiene que ver toda la parte individual, toda la parte personal, como lo indica. La autorrealización personal, ese sentimiento de estar o no cumpliendo el propósito que yo siento que tengo en mi vida, la satisfacción personal con lo que yo estoy haciendo o con, digamos, el camino que estoy trazando en la organización, el reconocimiento que puedo o no tener respecto a las actividades que yo realizo, la perspectiva de un futuro dentro de esa organización. Si las posibilidades que me ofrece esa organización están o no articuladas con mi plan de desarrollo personal, con mi plan de crecimiento personal. La motivación que tengo, no solo, digamos, para el desarrollo de las funciones, sino en general para trabajar, para estar cada día en ese lugar o asistir a ese lugar o conectarme con las personas que trabajan en ese lugar. Y obviamente, pues en el marco de respeto y consideración que debe sentir el trabajador respecto a su valía como persona dentro de esa organización. Y por último, Chiavenato nos menciona los factores de quinto orden, que son los factores del entorno organizacional. Entonces, desde hace parte pues la misión organizacional, la cultura, el estilo de administración que tiene, los valores organizacionales, la visión de futuro de la organización y la estructura organizacional. Todos los aspectos que como tal conforman la estructura de la organización y de una u otra manera podemos decir es como el pensamiento de la organización, hacia dónde está determinado hacerlo, cómo hacerlo y qué parámetros y límites va a seguir para llegar a hacerlo. Bien, tenemos aquí también dentro de los aspectos que nos propone Chiavenato, pues esos procesos para retener a los talentos. Entonces recordemos que lo veamos en una web. Uno, hay que tener en cuenta cuáles son esos procesos para incorporar los talentos. Entonces, el objetivo en ellos pues debe ser mayor atracción, mejores perfiles, mayor exactitud respecto a las necesidades del cargo, mayor precisión. Procesos para colocar talentos. El tiempo de adaptación, debemos tener claro cuál es, tenerlo medido, hacer un seguimiento a ese proceso de adaptación para lograr, siempre buscar lograr un mejor acoplamiento, un mejor desempeño, una mejor evaluación y una mayor satisfacción, tanto por parte de la persona que acaba de ingresar a la organización como de la empresa con ese nuevo miembro. Procesos para recompensar a los talentos. Entonces, esos, digamos, objetivos que se debe tener desde gestión humana para impactar positivamente la calidad de vida laboral debe ser siempre buscar mejores resultados, tener un mayor incentivo para los trabajadores, poder brindarles unas mayores condiciones para que logren acoplarse, mayor satisfacción por parte de los trabajadores. Dentro de los procesos para retener a los talentos, pues siempre estar, digamos, en esos, desde las políticas que se generan de gestión humana hasta esas actividades que se desarrollan, esos programas que se plantean por desarrollar,
y parte, que es lo que ustedes van a hacer ahorita, unas actividades, pues que estén encaminadas a que se tengan siempre unos mejores incentivos, un menor costo para la compañía, unos mejores resultados, mejor aprendizaje para los empleados, pero también construir, ayudar a construir esa organización del conocimiento, esos aprendizajes que genera la organización como tal y que hace parte de su gestión propia de conocimiento y una mayor satisfacción por parte de todos los actores. Y obviamente, pues procesos para monitorear los talentos. Recuerden que es fundamental ese proceso constante de seguimiento y evaluación de cómo se está dando ese plan, ese programa, esa actividad que yo planteé y si cumple o no cumple con esos objetivos que están siendo perseguidos y qué aspectos yo puedo mejorar para que se cumplan de mejor manera o se cumplan otros que yo no había contemplado y que también son importantes. ¿Bien? Entonces, digamos que hasta acá hemos abordado, pues de manera muy general, obviamente por el espacio de tiempo, aspectos que son fundamentales a tener en cuenta cuando nosotros vamos a pensar en elaborar un plan de promoción, de prevención, y si no es un plan, digamos ya aterrizándolo un poco más a la tarea número 4, actividades orientadas a mejorar esas condiciones de bienestar de los trabajadores. Entonces, digamos que es como ese preámbulo para que ustedes tengan unas herramientas conceptuales y metodológicas, más conceptuales que metodológicas, pero sí que puedan desarrollar un mejor trabajo de esta tarea número 4. Entonces, aquí ya vamos a ver un poco mejor cuáles son esas actividades que van a desarrollar. Varios de ustedes me estuvieron preguntando durante esta semana en el grupo de WhatsApp si íbamos a estar haciendo una explicación de la tarea. Yo les compartí esta imagen que ustedes están viendo en este momento en el foro, pues la idea es que la puedan cumplir el cronograma que se encuentra aquí establecido. Nuevamente la invitación a no dejar para último momento el desarrollo de las tareas. Yo les recuerdo, este no es un curso teórico, este es un curso metodológico y al ser un curso metodológico, pues implica el desarrollo de una serie de actividades y estratégicas que se aplican en un contexto determinado con unos conceptos, una base conceptual que vamos a la par desarrollando. Y eso requiere pues un trabajo constante en cada una de las actividades. Muchos no alcanzaron a hacer todos los pasos que implicaba la actividad anterior. La invitación es que en esta cuarta fase, que ya entramos en la recta final del curso, pues se pongan muy juiciosos con las actividades que hay que realizar y las realicen. Nosotros en este cronograma estamos teniendo en cuenta pues que una semana de receso, por eso no aparece allí. La idea es que pues en la última semana del año pasado eh, se hubieran revisado los referentes bibliográficos de la unidad correspondiente. Aquí cometí un error, realmente es todavía la unidad 2, no la unidad 3. Acabo de verlo, pero pues revisar esos referentes que ya los venimos trabajando desde la tarea anterior. La segunda actividad, que es la que deben estar desarrollando en este momento de manera individual, es buscar un proyecto de investigación organizacional aplicado de acuerdo al resultado del diagnóstico encontrado en la empresa elegida en la fase 3. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si, por ejemplo, en el proyecto, en el diagnóstico que yo realicé en la empresa, identifico que hay dificultades importantes relacionadas con la comunicación cómo se maneja dentro de la organización. Entonces yo voy a buscar un artículo científico, un proyecto de investigación, puede ser una monografía, una tesis, un documento, digamos, académico que tenga obviamente pues la referencia bibliográfica correspondiente, donde se aborde la comunicación organizacional, cómo evaluarla y cómo hacer un plan de mejoramiento de esa comunicación organizacional, ¿sí? Para que lo tengan claro. La idea pues es que esa tarea la estén finalizando en estos días. Cada uno de los miembros del grupo debe aportar un artículo, una tesis, una monografía que haya encontrado sobre ese aspecto específico que quieren trabajar en la empresa. Ya a continuación, pues la idea es que realicen una matriz de análisis que contenga el tema, nombre,
autor, resumen del estudio, la metodología que emplearon, el plan de trabajo y el resultado. Esto, la idea es que lo estén finalizando para el próximo domingo. Entonces, básicamente, en esta semana, pues deben dedicarse a encontrar ese artículo de investigación y hacer esa matriz que se les está indicando en la guía. Ya a partir de la semana siguiente, van a empezar a trabajar o a desarrollar el trabajo colaborativo. ¿En qué consiste el trabajo colaborativo? Primera actividad, el grupo debe reunirse por una plataforma digital y exponer los hallazgos encontrados de las investigaciones del campo organizacional, perdón, según el resultado de estudio en la empresa que realizó en la fase 3. Entonces deben, como ya cada uno durante esta semana ha encontrado su artículo, ha hecho el análisis pertinente, entonces luego va a hacer una reunión la próxima semana, todo el equipo para compartir esos resultados, siempre en el marco de los hallazgos que tuvieron en la fase anterior. Segundo, el grupo presenta una propuesta de acción psicosocial para la empresa que eligió. Esa propuesta que debe tener introducción, justificación, objetivo general, objetivos específicos, un marco conceptual y un plan de trabajo. ¿Qué nos indica la guía? Que la idea es que el plan de trabajo sea muy sencillo, con acciones que se puedan implementar y que puedan tener un alto impacto en la organización. Recuerde que es muy importante priorizar cuál es esa necesidad más importante que ustedes vieron en la organización y que pueden empezar a abordar con una actividad que usted realice. ¿Qué vamos a hacer después de que ustedes hagan esa propuesta? Nos vamos a reunir. Yo me voy a estar reuniendo entre el 23 y el 25 de enero con cada uno de los grupos. Igual que la sesión anterior, yo les comparto un archivo en Excel donde cada uno va a tener la oportunidad de agendarse. En la fase anterior, a pesar de que pues, se dio el lunes toda la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche para que los grupos se agendaran, fueron pocos los grupos que agendaron, de manera que martes y miércoles seguí atendiendo a todos los grupos que solicitaron cita para revisar. Nuevamente yo les comparto la información, pero por la organización de su tiempo y la organización también de mi tiempo, como ustedes lo saben, yo soy tanto la directora como la única tutora del curso, pues la meta es poder atender a todos los grupos. Entonces es importante que cada uno tome su turno y logremos desarrollar este espacio con todos los grupos para revisar su propuesta. La idea es que allí se hacen las observaciones pertinentes, se hagan las correcciones y se dé de una vez el aval para que presenten esa propuesta a la empresa. Posteriormente, los estudiantes deben socializar con los mismos actores de la empresa con los que coordinaron hacer el diagnóstico, ese plan de trabajo y pues la intención obviamente es recibir retroalimentación, porque digamos desde mi perspectiva pues está que cumpla con los parámetros teóricos y metodológicos, pero son las personas de la organización quien mejor sabe cuáles son sus necesidades, cuáles son las dinámicas que tiene que hacen que la implementación pues pueda ser exitosa. Esto será entre el 26 y el 29 de enero y finalmente la idea es que ya entre los últimos días de enero, 30 de enero y 2 de febrero, pues la propuesta de acción psicosocial se presente a la empresa para darle continuidad a la siguiente fase que sería, ojalá se pueda hacer una implementación, pero ya la propuesta ajustada de acuerdo a la retroalimentación que se recibe en la empresa. El 5 de febrero deben hacer entrega del producto final. ¿Qué es ese producto final? Es un informe de evaluación psicosocial de la organización que debe incluir introducción, objetivo general, objetivos específicos, los referentes teóricos, obviamente, pues los 4 o 5 artículos que investigó cada uno de ustedes, la matriz de análisis, propuesta de acción psicosocial, técnicas o instrumentos que van a utilizar, resultados de la evaluación psicosocial, las conclusiones y anexos como fichas de actividades, registros fotográficos o link de la grabación y videos de los cuales tomaron al grupo para reunirse. Bien, en esta etapa no van a implementar como tal esa propuesta ante la empresa, la idea es que debe quedar elaborada la propuesta y avalada, tanto por el tutor, que soy yo en este caso,
y por la empresa para que se pueda hacer la implementación en una última fase. Por eso también debe ser pues algo muy práctico y muy sencillo de evaluar. Bien. Entonces, hasta acá finalizamos esta sesión. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Entre tanto, pues voy a ir compartiendo con ustedes el registro de asistencia para las personas que se vincularon hoy a este CIPAS. Tengo en este momento 13 asistentes, que bueno, es un número importante. Voy a estar compartiendo, pues van a tener un reconocimiento de 5 puntos en esta tarea por su participación. Y estoy atenta pues a las preguntas, observaciones o comentarios que quieran hacer al respecto. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu Sí, nombre? tengo una... Ángela Martínez. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Profe, tengo una preguntita ahí donde nos dice, bueno, buscar un proyecto de investigación. Bueno, una vez encontrado en el trabajo, solamente se coloca el enlace del proyecto y ya en la parte donde dice realizar la matriz, pues ya se desarrolla los puntos que nos pide la matriz o qué se harían donde nos pide lo del Sí, proyecto. en la matriz deben desglosar todos los contenidos que tiene ese artículo. Como les digo, puede ser un artículo científico, una tesis que encontraron, pero allí en la matriz es que desglosan todos los contenidos. Ah, ok, o sea, el proyecto como tal, o sea, se coloca como el enlace, ¿cierto? Sí. Vale, vale, profe, gracias. Ok, con Buenas gusto. tardes, Me doctora. dice acá, perdón, me dice Ingrid en el chat, tutora, no me quedó claro el medio para solicitar la cita de revisión de la propuesta. Yo les compartí a sus correos de la universidad un enlace que les da acceso a un archivo de Excel. En ese archivo de Excel va a haber cada 20 minutos una cita, ¿sí? Entonces la idea es que allí ingresen e inscriban el nombre del grupo. ¿Sí? Eso se lo comparto a su correo de la universidad, ¿sí? Porque está en un drive, es un archivo compartido. Ok, Karina, te escuchamos. Hola, tutora. Yo tengo una inquietud general. Por ejemplo, yo en la actividad anterior, en la fase anterior, solamente trabajé con una compañera. Y los demás no sé si hicieron el trabajo, no sé si abordaron otra empresa. Entonces, en Ujú. esta vamos en la misma, porque ahora ni siquiera la compañera con que yo estuve está. Sin embargo, voy a esperar para ver, pero en llegado caso que se incluyan los demás, cómo se va a socializar en la empresa que ya nosotros veníamos trabajando, la compañera y yo. Ok. En ese caso, pues lo ideal es que logren presentar una sola propuesta, pues deben escoger una de las dos empresas con las que trabajar, ¿sí? Si son dos grupos. Deben indicar eso en el foro, o sea, que van a unificar, digamos, los dos grupos o por ejemplo, hubo dos personas que presentaron trabajo de manera individual y para esta oportunidad sí lo van a presentar uno solo, entonces indicar, en este momento vamos a trabajar, por ejemplo, Erika y Sonia, vamos a realizar la actividad. Y escogimos esta empresa por las siguientes razones, y pues allí cómo sustentar por qué escogieron esa empresa que están escogiendo. Pero no hay problema y de hecho es lo ideal, que hagan una sola por el grupo, porque Ah, luego van a tener que sí hacer una implementación. sí, porque si no, siempre se va a terminar los mismos con los mismos. Entonces, una Así pregunta, es. ¿solamente soy yo o en mi grupo o en general que aún la calificación de la fase 3 no está? No, aún no se ha finalizado. Tenemos plazo hasta este domingo la calificación de esta Ah, fase. listo. Listo, doctora, muchas gracias. Con gusto. Bueno, creo que no hay en este momento más dudas o inquietudes. En el chat tenemos el listado de asistencia, es muy importante que coloquen allí sus datos. Les recuerdo mi nombre, Diana Carolina Merchán. En este CIPAS íbamos a abordar todo lo relacionado con evaluación e intervención psicosocial en la organización.
para que puedan colocar allí los datos completos, porque pues es el único medio para tener en cuenta su asistencia a esta sesión. Entonces, les invito nuevamente pues, a que nos estemos comunicando de manera sincrónica. Yo estoy de lunes a viernes, de acuerdo al horario previsto siempre en Skype, para brindarles atención en línea. Entonces, les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Espero vernos muy pronto en las sesiones que vamos a tener con cada uno de los grupos. Hoy subo la grabación y pues les deseo a todos una muy feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, profe, muy amable. A usted, directora, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Para todos.